Hola Beli amigas, hola Beli amigos, ¿cómo les va? Bienvenidas a mi canal. Si aún no me conocen, mi nombre es Cecilia Rojos, soy bailarina, profesora y en este canal podés encontrar todo lo que necesitas saber sobre belly dance, tips, consejos y muchas cosas más. Así que si te interesan estos temas, te sugiero que te suscribas al canal y le des a la campanita, así te avisamos cada vez que publiquemos un nuevo video. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial, bastante importante diría yo, y me voy a basar en el libro Historia del Belly Dance, en este caso volumen 1, de Marina Barrio Nuevo, ¿sí? Una bailarina, profesora, ¿sí? Argentina, licenciada en Estudios Orientales en la Universidad de El Salvador, profesora de la Cátedra de Historia de la Cultura Persa en la misma institución, y ella hizo este libro, se los recomiendo, y en su primer capítulo habla sobre cuál es el término más adecuado para hablar sobre nuestra danza, es decir, cuál es el término que mejor describe nuestra danza. Ella empieza contando que dentro del ámbito no hay un término, no hay un consenso sobre cuál es el término más adecuado para denominar a nuestra danza. Existen distintos términos que se utilizan como sinónimos. Entonces, podemos hablar de danza árabe, belly dance o danza del vientre, raksharki o danza oriental. Se los utiliza como sinónimos, pero en este libro se analiza cada uno de los términos para poder indagar y conocer cuál sería el más adecuado para que denominemos a nuestra danza. Marina comienza hablando del término danza árabe y establece que árabe es un concepto lingüístico cultural. Entonces, ¿qué es ser árabe? La pregunta son todas las personas que comparten una lengua y una cultura. En este caso, la cultura árabe. Hay 23 países árabes en el mundo. Pueden ver mi video de la diferencia entre árabe y musulmana y hablamos de los países árabes. Les dejo por acá las tarjetitas para que si les interesa lo vean. Entonces, diríamos que el concepto o término danza árabe son las danzas que se realizan en los países árabes. Bien, y ahí ella se hace una pregunta, pero ¿qué pasa con las personas árabes que se van a vivir a otro lugar del mundo? Ahí hay que tener en cuenta que hay un proceso de multiculturalismo, que las culturas están en constante contacto con otras y se producen fusiones y se producen transculturalismos. Y ahí empieza a hacerse la pregunta de, bueno, entonces, ¿es correcto hablar de danzas árabes? Y de acuerdo a otros autores a los que ella consulta, como Wendy Buenaventura, Stavru y Sherifa Suhur, tengo acá mi machetito para no olvidarme nada, llega a la conclusión de que el concepto es muy general, ¿sí? Que debemos tener en cuenta el multiculturalismo del término, la vastedad y la generalidad geográfica, ¿sí? Y que no es totalmente adecuado para referirse a la danza específica que se realiza en la actualidad. Entonces, después de llegar a esta conclusión de que el término es muy general, que abarca un terreno geográfico muy amplio, es decir, todo el norte de África y el Medio Oriente y el Golfo Pérsico. ¿Por qué las academias, escuelas de danzas árabes le dicen así? Se llaman así, muchas escuelas, muchas academias se nombran de danzas árabes, bailarín de danzas árabes. ¿Por qué utilizamos este concepto? ¿Por qué utilizamos este término? Yo lo utilizo, Nefru, Escuela de Danzas Árabes. La respuesta es porque es la única manera que podemos llegar
al público no conocedor de esta danza. Es la única manera que las personas que no conocen esta danza pueden escuchar danzas árabes y entender qué es lo que hacemos. Por eso se utiliza, para poder acercarnos al público no conocedor. Luego analiza el término Raqs Sharqi o danza oriental, sí que es en castellano es danza oriental. Y nos comienza diciendo que este término fue utilizado durante el siglo XIX por los europeos y estadounidenses que fueron parte de la oleada colonizadora de los países del norte de África y del Medio Oriente. Recordemos que en el siglo XIX Francia colonizaba Túnez, Inglaterra, Egipto, Italia, Libia. España colonizó junto con Francia a Marruecos. Y en este proceso de explorar estos territorios, conquistarlos, se produce algo que pasa siempre. Europa se ve a sí misma como la civilización. Y lo que ellos llaman Oriente es la barbarie, diríamos en Argentina, pero es lo deshumanizado, es lo salvaje. Hay una contraposición, ¿sí? ¿Para qué? Es un argumento para justificar esta explotación, esta colonización, esta situación de esclavitud de estos pueblos. Entonces, ¿cómo lo vamos a justificar? Europa, Estados Unidos, ¿sí? Son los humanos, llevan la civilización a estos países de salvajes, a estas zonas geográficas salvajes. Edward Said dice que cuando un grupo de personas se enfrenta a otro, se producen dos situaciones contrapuestas. Uno es asimilar al otro a nosotros, es decir, entender lo exótico, entender lo diferente, y el otro proceso es considerar al otro como opuesto, totalmente opuesto. Y es lo que sucede. Desde esta mirada se produce, ver al otro, se generan los estereotipos. Y estos estereotipos lo que hacen es exagerar la realidad y omitir elementos. Es decir, se muestra lo que se quiere mostrar y se omiten otras cosas. Entonces, ¿qué pasa con la danza oriental? Es la danza que los europeos vieron en estos países del norte de África y del Medio Oriente. Y que ellos lo hacen como un concepto estereotipado. Cuando dicen danza oriental, hace referencia a destacar elementos como el exotismo, el erotismo, lo salvaje, y omite otros elementos. Entonces esta danza es una imagen que crean los europeos de una danza de estos países salvajes, países que ellos han colonizado. Por eso, la conclusión es que cuando utilizamos el término Raqs Sharqi o danza oriental, estamos utilizando un concepto, es un término que hace referencia a una época específica, histórica, que es esta época colonizadora. Porque este concepto está cargado de estereotipos que crean los europeos. Sin embargo, habla de otro concepto que me pareció muy bueno, muy interesante, que es la autoorientalización. En esto que los europeos llaman Raqs Sharqi, es decir, danza oriental, los árabes, especialmente en Egipto, toman estos estereotipos de los europeos y comienzan a bailar como los europeos pensaban que debía bailarse. Y el ejemplo es Badia Masauni con el Casino Badia, que comienza a hacer su show con los peinados del momento, de la moda, el maquillaje,
traer coreografía, incorporar elementos de la danza clásica, de la danza contemporánea, traer otros elementos para hacer un show y vender lo que ellos querían ver. Entonces, es lo que se produce ahí. Dejamos ahí el tema de entonces el Rakshaki o danza oriental. Y el análisis del último término es el término belly dance o danza del vientre. Y nos comienza a hablar de que el término se comienza a utilizar por primera vez en el Palacio de Cristal en Londres en 1851, donde se presentó por primera vez este tipo de danza, y luego durante el siglo XIX, a finales del siglo XIX, se va a dar la presentación de esta danza en las ferias de Chicago, de Filadelfia y de San Francisco. El mercado, dice, de bailarinas se inicia en la Feria Mundial de 1889. Es una feria, pero es en la Feria de Chicago en 1893, donde se introduce el belly dance a las audiencias norteamericanas. Nos cuenta que en esta feria hubieron 3 stands de distintos países. Uno es el de la Villa Turca, otro de las calles del Cairo y otro es el sector de Argelia. En estos 3 lugares se expuso a bailarinas y se exhibió la danza del vientre. La actuación de estas bailarinas causó controversia y fueron nombradas esta danza en las páginas de los periódicos de la época. Entonces no hablaban de esta danza en los periódicos, y esto hizo que más personas fueran a la feria y estuvieran interesadas en ver esta danza del vientre, este belly dance. Porque, bueno, como todo, era muy comentada en las noticias. Obviamente, ¿por qué les llamaba tanto la atención? Porque era la antítesis de las mujeres victorianas de la época, que vivían con corset, su sombrillita y tan duritas, ¿sí? Entonces ver a estas mujeres bailando, moviéndose libremente, llamaba mucho la atención. Sin embargo, en Estados Unidos, en esa época, el belly dance fue relacionado con el erotismo, ¿sí? Denominándolo Kuch dance, un estado intermedio entre el burlesque y el striptease. Sí. Así se la relacionaba, chicas y chicos. Eso fue el belly dance. Pero ¿qué pasa? A partir de la década del 60 del siglo XX, en 1960, en 1970, se le da un nuevo significado al belly dance, con el desarrollo del belly dance espiritual, en busca de darle una visión positiva al cuerpo femenino en contraposición a esta mirada orientalista. Entonces se hace como un templo de la mujer y se expresa a través del belly dance. Y ahora vamos a otra situación. ¿Qué pasa con la comunidad del belly dance? Hay bailarinas que utilizan el término belly dance para referirse a la forma de bailar fusionado con la danza occidental, jazz, ballet y demás. Pero hay que tener en cuenta que el belly dance está representando los estereotipos hollywoodenses incorporados en los clubes nocturnos de Egipto, como el Casino Badia. Y ahí vuelve el concepto de autoorientalización, es decir, el Casino Badia presenta estas danzas, luego bailarinas del casino llegan a Hollywood y muestran esta danza con este estereotipo ya formado, y que se da, y ahí habla de otro término que es el autoexotismo, autoorientalismo o autoexotismo. Nos vestimos, las bailarinas del Casino Badia utilizan
trajes más brillantes, los peinados de la época, los maquillajes, más joyas, todo lo que el público occidental quiere ver, ¿sí? Y esto es lo que produce, dice el libro. Yo lo estoy, chicas y chicos, yo lo estoy resumiendo para que entre en un video más o menos corto, pero dice mucho más el libro. Lo que produce este autoexotismo es un quiebre en la danza en Egipto, ¿sí? ¿Por qué? Hay un quiebre entre lo público y lo privado. A partir del Casino Badia se divide la danza, quien realiza danza para y obtiene dinero de ello, quien baila y obtiene dinero y baila en un público en donde esas personas que están ahí no son parientes, amigos, no son nada, eso es público. Mientras que privado es cuando la persona baila, una chica baila, con su familia, con sus amigos. Es decir, yo puedo estar en una casa, para los egipcios, bailando para 3 o 4 desconocidos que me van a pagar, ya está mal visto. Y eso es público. Aunque haya pocas personas y esté en una casa. Y puedo estar en un gran hotel, en un gran salón con 300, 400 personas, pero estoy en una boda de mi hermano y con mis padres y familia, y allí entonces eso es privado. Y esa es la diferencia. Por eso hace esta ruptura y tiene que ver con la audiencia, lo público y lo privado. Entonces, la ruptura que se produce entre lo público y lo privado, que tiene que ver con la audiencia, es lo que genera la auto-orientalización. Por eso hoy en día se sigue viendo mal, no se ve muy bien, digamos, que las mujeres que se dedican a bailar en clubes nocturnos, o sea, que trabajan de esta danza. Bueno, para terminar, vamos a hacer unas pequeñas imágenes, les voy a dejar, para que podamos repasar las conclusiones a las que se llega en este capítulo de la historia del belly dance, en donde el término de danzas árabes no es recomendable por la extensión geográfica que implica. El término danza oriental está ligado al periodo histórico del colonialismo, lleva estereotipos y errores geográficos, y el término belly dance es una tradición inventada con 2 etapas: el Egipto del Casino Badia y los Estados Unidos en los años 70 y 60. Bueno, espero que les haya servido este video. Si tienen dudas, si tienen comentarios, por favor déjenlos acá abajo. A mí me pareció súper importante poder compartir con ustedes este capítulo del libro. Y bueno, si tienen alguna sugerencia de algún tema que quieran que hable, bienvenido sea. Les mando un beso muy grande. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.